Y acabamos, finalizamos esta jornada de trabajo con la intervención, con la clausura del director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, al que agradezco enormemente que el Banco de España esté siempre cerca de la pequeña y mediana empresa, en este caso española, con el rigor que le caracteriza al Banco de España. Siempre nos apoyamos en los datos, en esa foto rigurosa de la realidad del sistema económico español, con esas estadísticas de la central de balances, los datos de deuda, etcétera, que nos sirven y nos ayudan a entender la situación real de la pequeña y mediana empresa. Óscar analizará la situación financiera de la empresa y a bien seguro nos pondrá en el camino adecuado para tener esa visión, como decía, rigurosa, en este caso del Banco de España, de la realidad de la pequeña y mediana empresa. Óscar, por favor, cuando pueda. Estupendo. Muy buenos días a todos. Gracias, presidente, por la invitación. Es un auténtico placer poder compartir nuestros análisis, reflexiones sobre una cuestión que es absolutamente primordial para el conjunto de la economía y de la sociedad española, ¿no? Como es la salud económica y financiera de nuestras pymes, ¿no? que juegan ese papel protagonista en muchísimos de nuestros sectores económicos. Felicitaros por ACEPYME por esta magnífica iniciativa. He disfrutado muchísimo de las intervenciones de mis colegas de mesa virtual y ciertamente he aprendido muchas cosas nuevas, interesantes y muy oportunas, así que verdaderamente os felicito por esta magnífica iniciativa. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿Me oís bien? Perfectamente, alto y claro. Voy a compartir la pantalla para mostrar una serie de diapositivas. Espero que se vean bien. Bien, pues me voy a centrar básicamente en lo que decías, presidente, en relación a los análisis que desde esta casa hemos hecho, seguimos haciendo continuamente, acerca de la posición económica financiera de nuestras empresas. Y en este caso, por motivos obvios, me centraré en las pymes españolas, ¿no? A ver, antes de entrar, digamos, en lo que es el periodo de la crisis del COVID, yo creo que conviene preguntarnos de dónde veníamos, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí es destacable el esfuerzo que se hizo por parte de las sociedades españolas y de manera muy singular por parte de las pequeñas y medianas empresas para reconstruir sus márgenes de liquidez y sus márgenes de rentabilidad durante el anterior ciclo expansivo, ¿no? Lo que nosotros observamos a partir de la información de nuestra central de balances es que durante ese ciclo expansivo, entre aproximadamente 2013 y 2019, bueno, se produjo un incremento continuado en la rentabilidad de todas las empresas españolas en general, o del conjunto de las mismas, para ser más preciso, y de manera muy singular en las pymes, ¿no? Que habían sufrido en mayor medida esas caídas de rentabilidad durante la recesión anterior. Ese es el mensaje del gráfico de la izquierda de esta página. En el gráfico de la derecha vemos que en el conjunto de sociedades pequeñas y medianas se produjo una recomposición importante de los ratios de liquidez. Los niveles de liquidez, es decir, el peso de los activos líquidos sobre el activo total de las pymes, alcanzaba a finales de 2019, es decir, poco antes del inicio de la crisis del COVID, pues prácticamente el 12% de los activos totales de estas compañías, ¿no? Es una posición de partida en ese sentido, yo creo que mucho más robusta y creo que confortable que la que se tenía antes del inicio de la crisis de 2008, ¿no? Cuando este ratio era únicamente del 8%. También durante el anterior ciclo expansivo, el que interrumpió la crisis del COVID, bueno, pues pudimos registrar, a partir de este tipo de información desagregada, que las pymes, bueno, esto es algo que también compartieron con las empresas grandes, hicieron un esfuerzo muy significativo de saneamiento de sus balances y, en particular, de desendeudamiento, de desapalancamiento, ¿no? Y como se ve en estos dos gráficos, tanto si se mide como proporción del activo neto, como sobre todo como proporción de los resultados, el descenso de los ratios de endeudamiento durante la anterior fase expansiva fue absolutamente notorio por parte de las sociedades españolas, ¿no? En el caso de las pymes, si se fijan en la línea amarilla del gráfico de la derecha,
pues cuando tenemos en cuenta la difícil situación de partida con respecto a los resultados muy deteriorados a lo largo de la crisis anterior, pues ese esfuerzo de reducción de deudas ha sido particularmente notable, ¿no? Pero hasta aquí datos para el conjunto del sector, pero es verdad que persistían elementos quizá menos positivos en cuanto a la salud financiera de las pymes españolas, que se circunscribían a determinados grupos de empresas. Es decir, el dibujo general que les acabo de transmitir yo creo que es razonablemente positivo en lo que tiene que ver con reconstrucción de colchones de liquidez, de márgenes de rentabilidad y de desendeudamiento, pero es verdad que entramos en esta crisis con algunos elementos de preocupación en cuanto a la salud financiera de algunas empresas pequeñas y medianas, ¿no? Por ejemplo, a finales de 2019 todavía prácticamente una tercera parte de las pymes presentaba una rentabilidad negativa, como se aprecia en el gráfico de la izquierda. Se había corregido significativamente esa proporción de empresas con rentabilidad negativa desde prácticamente el 45% en 2012, pero aún así estamos hablando de que un 31% de las pymes españolas presentaban rentabilidades negativas justo antes del comienzo de la crisis del COVID, ¿no? Y también veíamos que, a pesar de ese esfuerzo del conjunto del sector para desendeudarse, pues bueno, prácticamente la cuarta parte de las pymes españolas todavía tenían ratios de deuda relativamente elevados, ratios de deuda superiores al 80% del activo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos que, como digo, a pesar de esas mejoras para el conjunto del sector, todavía había bolsas de cierta vulnerabilidad financiera en el conjunto de las pymes. Bien, en este contexto irrumpe la crisis y una pregunta natural que nos hacemos todos, desde luego en el Banco de España nos la hacemos pues casi a diario, es cómo impacta la crisis económica a las pymes españolas. En particular, ¿existe algún elemento diferenciador en el impacto de la crisis sobre las empresas pequeñas en relación a sus competidoras más grandes? Bueno, para tratar de responder esta cuestión, lo que hicimos recientemente fue llevar a cabo una encuesta absolutamente ad hoc sobre un número relativamente amplio de empresas que participan regularmente en nuestra central de balances y básicamente lo que hicimos fue preguntar a algo más de 4.000 empresas en noviembre pasado, en noviembre de 2020, bueno, cómo les estaba afectando la crisis, ¿no? Fundamentalmente en términos de su facturación, de su volumen de negocio y también de su empleo efectivo. En breve publicaremos resultados mucho más detallados de este estudio que, como digo, nos permite arrojar luz sobre esa cuestión que muchos sospechamos, pero que hasta ahora no habíamos podido realmente, digamos, certificar cuantitativamente, y es la idea de que la crisis está golpeando de una manera más directa, más intensa a las pymes que a las empresas de mayor tamaño. Y básicamente lo que hacemos en este trabajo, cuyos resultados principales se resumen en estos dos gráficos, es preguntarnos cómo ha impactado en la facturación y en el empleo por tamaño de empresas, teniendo en cuenta elementos de sector y otra serie de factores, ¿no? Y lo que vemos es bastante claro, ¿no? Tanto la facturación como el empleo efectivo de las empresas más pequeñas, cuando las comparamos con el resto del sector, sufrieron más, esto se refiere a tasas interanuales correspondientes al último trimestre de 2020, sufrieron un retroceso mayor en relación al resto de empresas del sector, es decir, el empleo y la facturación de las empresas más pequeñas, controlando, teniendo en cuenta una serie de factores amplios, comunes, como el sector, etcétera, etcétera, pues se ha visto más resentido en el caso de las empresas más pequeñas. Esto no es sorprendente, ya teníamos esa visión a priori de que en las crisis las empresas más pequeñas pues posiblemente cuentan con menos palancas, tanto económicas como financieras, para navegar esos periodos críticos, ¿no? Y bueno, pues este estudio, que insisto lo publicaremos con más detalles en los próximos días o semanas, pues viene a poner números a esta intuición, ¿no? Bien, más datos sobre el impacto financiero, en este caso de la crisis, sobre las empresas españolas y en particular las pymes. Bueno, la fuerte caída en la facturación que se produjo en los primeros compases de la crisis dio lugar a aumentos muy significativos en las necesidades de liquidez de las empresas, que por un lado vieron cómo en muchos casos se desplomaban sus ingresos, pero al mismo tiempo tenían que seguir haciendo frente
al pago de muchos costes, incluyendo costes fijos, ¿no? Eso dio lugar a un aumento, como digo, muy significativo de las necesidades que nosotros estimamos de liquidez de las empresas. En estos gráficos de esta página, bueno, pues le ponemos número a ese incremento de las necesidades de liquidez, que fue muy cuantioso. En el caso de las pymes, pues prácticamente el 70% de las empresas tuvieron necesidades de liquidez entre el segundo y el cuarto trimestre de 2020. Un ratio muy parecido, por cierto, al de las empresas grandes, que también se vieron abocadas a conseguir liquidez extra. Y todo ello a pesar, dada la magnitud tan fuerte de este shock, de esta crisis, todo ello a pesar de que, como decía hace unos minutos, se había producido un aumento significativo en esos colchones de liquidez, en particular por parte de las pymes, que sin embargo, ante la magnitud del shock, no fue suficiente para cubrir esas necesidades sobrevenidas de liquidez, ¿no? Nosotros calculábamos en el gráfico de la derecha que para el conjunto de empresas empresas españolas, grandes y pequeñas, pues se había producido un aumento en las necesidades de liquidez de aproximadamente 225.000 millones de euros, ¿no? De los cuales algo menos de la mitad pensábamos que se podían cubrir bien con recursos ya líquidos en manos de las empresas o bien tirando de las líneas de crédito disponible. La otra mitad, algo más de la mitad, pues se ha tenido que ir cubriendo apelando a nuevos créditos, refinanciaciones, créditos en ocasiones con aval del ICO, emisión de valores en el caso de las empresas más grandes, etcétera, ¿no? Pero esto nos da una idea de las tremendas tensiones de liquidez que se produjeron, sobre todo, como digo, en los primeros compases de esta crisis. En este contexto yo creo que también antes de seguir aportando algún dato adicional, yo creo que es preciso detenernos un minuto a pues analizar, reconocer cuál ha sido el papel de las principales palancas de política económica en la crisis, ¿no? Seguramente, según a quien se pregunte, el grado de satisfacción podrá ser mayor o podrá ser menor, pero yo creo que, grosso modo, tanto las medidas desplegadas a nivel nacional como supranacional, europeo fundamentalmente en este caso, pues yo creo que han sido razonablemente útiles, al menos para mitigar esos problemas iniciales de liquidez, ¿no? La política fiscal nacional, que lógicamente estaba llamada y está llamada todavía a ser la primera línea de defensa contra los efectos negativos económicos de la crisis. Bueno, pues yo creo que las moratorias de impuestos y contribuciones sociales, los ERTES, etcétera, etcétera, bueno, pues yo creo que fueron un instrumento razonablemente útil para, digamos, reducir, amortiguar esas necesidades sobrevenidas de liquidez de las empresas y, sobre todo, yo creo que fue un instrumento bastante útil la disposición de esos avales por parte del Instituto de Crédito Oficial para estimular la oferta de crédito, que, como saben ustedes perfectamente, pues se diseñaron explícitamente para favorecer, en principio, el acceso a esas facilidades por parte de pymes y por parte de autónomos. Nosotros en el Banco de España hemos publicado varias piezas analíticas en los últimos meses, bueno, pues dando fe de que ese instrumento efectivamente sirvió bastante bien, diría yo, a su cometido de allegar con bastante agilidad a un buen número de empresas y de autónomos españoles financiación en condiciones razonablemente holgadas en un momento en el que esta era absolutamente necesaria, ¿no? La política monetaria ha jugado, creo que, un papel absolutamente fundamental, y bueno, pues el Banco Central Europeo ha redoblado la intensidad de algunas de sus medidas extraordinarias, puso en marcha una medida muy importante para nosotros, que fue el programa de compra de activos por la emergencia pandémica, lo que llamamos el PEP, por sus siglas en inglés, que básicamente permitió, primero, evitar los problemas de fragmentación financiera dentro de la zona del euro, que ya sufrimos y padecimos muchísimo en este país entre 2010 y 2012, cuando vimos que la famosa prima de riesgo se nos iba a las nubes. Bueno, en esta ocasión, afortunadamente, este instrumento, con algunas herramientas adicionales, yo creo que ha sido tremendamente efectivo para evitar esos problemas de fragmentación financiera que se sintieron en aquellos años, no solo en los costes de financiación del Tesoro, que se sintieron de manera absolutamente clarísima, sino en las condiciones de financiación del conjunto de la economía y de manera muy singular en las pymes españolas, ¿no? Uno de los argumentos que muchos invocábamos aquellos años
era, bueno, es muy difícil competir para una pyme española con una pyme alemana cuando la primera se tiene que financiar pagando 700 puntos básicos más que es un competidor alemán, ¿no? Bueno, afortunadamente yo creo que estas herramientas desplegadas por el Banco Central Europeo han mitigado hasta la fecha, y yo creo que lo va a seguir haciendo, ese riesgo de fragmentación financiera, y ha permitido que los tesoros puedan afrontar en condiciones muy holgadas las necesidades de estímulo fiscal que ha planteado la crisis, ¿no? Yo creo que lo mencionaba antes Ricardo, ¿no? Los tesoros, los gobiernos, afortunadamente, se están pudiendo financiar en condiciones muy favorables en esta crisis. Pensemos que con este profundo deterioro económico que estamos sufriendo, pues aún así el Tesoro español está siendo capaz de financiarse de manera absolutamente normal, holgada y pagando tipos de interés muy bajos, ¿no? Y yo creo que este elemento marca una diferencia muy acusada con respecto al panorama que tuvimos que sufrir en la crisis pasada, ¿no? Y bueno, también se han acometido ciertos cambios y se ha reaccionado, yo creo, con bastante agilidad, retocando algunos de los elementos del marco regulatorio en el plano financiero. Bueno, pues se flexibilizaron las regulaciones de liquidez y de capital bancario, sobre todo para facilitar que los bancos pudieran satisfacer esas necesidades sobrevenidas de liquidez, ¿no? Y se adaptaron las normas contables para evitar un excesivo estrangulamiento del crédito. Y bueno, yo creo que todo ello fue relativamente útil a la hora de facilitar que el sector financiero en su conjunto y de manera muy singular, la banca, tan importante para este país, tan importante sobre todo para las pymes de este país, pudiera satisfacer en buena medida, esas necesidades de las empresas españolas. Lo que vimos, por ejemplo, y este es el mensaje del gráfico de la izquierda de esta página, es que durante el segundo trimestre del año, la peor fase de la pandemia, los bancos españoles, suavizaron, acomodaron de una manera muy clara sus condiciones crediticias, las relajaron sensiblemente, tanto para las grandes empresas como para las pymes, ¿no? Yo creo que eso fue fundamental para evitar ese estrangulamiento durante esas semanas tan complicadas, ¿no? Luego, la puesta en marcha de este Fondo Especial de Compra de Activos por parte del BCE pues facilitó un descenso gradual también muy importante en los costes de financiación en los mercados de renta fija. Ya sé que esto es menos relevante directamente para las pymes españolas, que no para las pymes europeas, que no emiten, no se financian en los mercados, pero bueno, es importante para las empresas grandes con las cuales las pymes, lógicamente, mantienen en muchos casos relaciones comerciales y financieras estrechas, ¿no? Y yo creo que esa herramienta, como se aprecia en el gráfico de la derecha, el programa del BCE facilitó una normalización y un abaratamiento muy importante en los costes de financiación de estas empresas grandes, ¿no? Lo cual, bueno, pues también claramente fue positivo para el conjunto de la economía española. Fruto de todo ello, lo que vimos es un aumento del crédito bancario bastante acusado, sobre todo en los meses de primavera, en esos primeros compases de la crisis, ¿no? Luego, efectivamente, como señalaba mi compañero Pablo de AFI, pues efectivamente después la sensación es que ese volumen de crédito extra se ha estabilizado, ¿no? Y bueno, pues no ha seguido aumentando, en muchos casos posiblemente porque la demanda ya se ha estabilizado, posiblemente, ¿no? También hemos visto un aumento muy importante en las emisiones de valores de renta fija, sobre todo de nuevo en los meses de primavera y verano, y después, bueno, pues se ha moderado, ¿no? Como decía antes, el programa del ICO tuvo una contribución absolutamente decisiva, especialmente para facilitar financiación a aquellas empresas que en principio podrían tener peores condiciones de acceso al crédito, incluyendo, por supuesto, las pymes y también las empresas más arriesgadas, ¿no? Y, de hecho, bueno, como vemos en el gráfico de la derecha, un porcentaje muy importante de las nuevas operaciones de crédito entre marzo y junio de 2020 de las pequeñas y medianas empresas se hicieron con avales del ICO, aproximadamente, pues del orden de un
70% prácticamente, algo menos, se hicieron con operaciones del ICO en el caso de las pymes, que junto con los autónomos fueron, en principio, entre comillas, los grandes beneficiarios de esta herramienta, ¿no? Con todo, la situación financiera del sector productivo español y de las pymes en particular, a nivel del conjunto, pues es delicada. Creo que lo mencionaba al principio de su intervención Manuel Illueca. A ver, se ha producido, estimamos nosotros para 2020, todavía no tenemos los datos de cierre, lógicamente, pero se habría producido, de acuerdo a nuestras estimaciones, un deterioro muy significativo de la rentabilidad de las empresas, ¿no? En el panel de la izquierda, básicamente, lo que mostramos es que, lo mencionaba antes Manuel Illueca, estimamos que prácticamente el 50% de las pymes españolas durante 2020 habrían tenido una rentabilidad negativa. Y en ese sentido, el impacto negativo sobre la rentabilidad del conjunto del sector habría sido algo mayor, más negativo, en el caso de las pymes que en el caso de las grandes empresas. Lógicamente, este impacto negativo habría sido considerablemente mayor en el caso de aquellos sectores más expuestos a la crisis, ¿no? Como es el caso de la hostelería o como es el caso del transporte o también de las empresas ligadas al sector de los vehículos de motor, ¿no? En todos estos sectores, claramente más de la mitad, bastante más de la mitad de las empresas cerrarían, de acuerdo a estas estimaciones, el año 2020 en pérdidas. Esto está dando lugar, la conjunción, por un lado, de un deterioro de la facturación, del ritmo de actividad económica, de las ventas, etcétera, etcétera, y por otro lado, esas necesidades sobrevenidas de aumentar la financiación para hacer frente al pago de esos costes fijos, pues está dando lugar, y ya lo vemos en los datos, y este es el mensaje de esta transparencia, a un aumento significativo de nuevo del endeudamiento de las compañías, ¿no? Que bueno, pues está siendo particularmente más acusado en el caso de las pymes, ¿no? Si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, por ejemplo, que es la ratio de endeudamiento sobre activo, pues vemos que la aceleración en esa ratio de endeudamiento, en la deuda sobre activo neto, en las pymes entre el 19 y el 20, pues ha sido algo más acusada que en el caso de las grandes empresas, ¿no? Y de nuevo, una vez más, lógicamente, esta aceleración del nivel de apalancamiento y endeudamiento ha sido mayor en aquellos sectores más directamente expuestos al shock sanitario: hostelería, comercio, vehículos de motor, transporte, almacenamiento, etcétera, etcétera. Y también hemos visto un deterioro de las perspectivas de solvencia de muchas empresas españolas, ¿no? Esto siempre es muy complicado de observar. Yo creo que se refería también Pablo Mañueco a este elemento, ¿no? Por un lado, la enorme utilidad, pero por otro, la tremenda dificultad de estimar qué empresas pueden, como consecuencia de la crisis, llegar a ser insolventes y eventualmente incluso inviables, ¿no? Bueno, es absolutamente necesario hacer este tipo de cálculos, siempre rodeados de mucha incertidumbre. O sea, las herramientas con las que contamos no son de una precisión absoluta, ¿no? Pero bueno, con esta serie de limitaciones naturales, nosotros hemos hecho ejercicios en el banco, seguimos haciéndolos para tratar de estimar cuál puede ser el impacto en solvencia de las empresas españolas. Aquí les resumo los principales resultados de un estudio que ya publicamos el pasado mes de diciembre del año pasado, ¿no? Y lo que veíamos es que en un escenario en el que a partir de aproximadamente 2023 las empresas o el conjunto de las empresas recobraba, digamos, su normalidad, su nivel de facturación normal, entre comillas, pues encontrábamos que el porcentaje de empresas insolventes podría aumentar en aproximadamente 4 puntos porcentuales. En escenarios más adversos, en los que la crisis tuviera efectos permanentes sobre el nivel de negocio de las empresas españolas, lo que llamamos aquí simulación 2, un escenario más adverso, el porcentaje de empresas que podrían pasar a esa situación de insolvencia podría aumentar de una manera más significativa
que nosotros estimamos en 8 puntos porcentuales de PIB si se diera un escenario adverso en el que la facturación cayera de manera permanente un 10%. Es un escenario muy negativo, esperemos no llegar ahí, pero son números que nos alertan, digamos, de esa fragilidad financiera de las empresas españolas ante, bueno, pues futuros posibles devenires adversos de la pandemia, ¿no? Por tamaño de empresa, el deterioro adicional producido por la crisis, en este caso el porcentaje de empresas insolventes, crecería comparativamente más en las pymes que en las grandes, ¿no? De nuevo, poniendo de manifiesto pues siempre la comparativamente mayor grado de vulnerabilidad económica y financiera de las pymes versus a las empresas más grandes, ¿no? Y de nuevo, no sorprendentemente, los sectores donde este riesgo de entrada en insolvencia es más alto, pues de nuevo son los de hostelería, restauración, vehículos de motor, comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos trabajando intensamente en la actualización de estos números. Estos números eran con proyecciones a cierre de 2020. Estamos actualizando estos cálculos, estamos haciéndolos compatibles con nuestra visión macroeconómica de la posible marcha futura de la economía española. Y bueno, pues para nosotros les puedo garantizar que es una de las prioridades de análisis en esta Dirección General de Economía del Banco de España, claramente más importantes de las que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Y para terminar, y creo que puedo ahorrarme buena parte del contenido de esta transparencia porque ha sido magníficamente cubierto por las intervenciones de los compañeros que han hablado antes que yo, con los cuales yo coincidiría prácticamente en los principales mensajes de política económica que han vertido, ¿no? A ver, las políticas económicas desplegadas hasta el momento creo que en general han hecho un buen trabajo a la hora de mitigar de manera sustancial los riesgos de liquidez de una parte importante de las pymes españolas, ¿eh? Ahora bien, la crisis está durando bastante, la crisis está siendo dura y yo creo que es necesario, conforme la crisis cambie y evoluciona, y es un animal vivo que va cambiando, adaptar las políticas a la propia evolución de la crisis, ¿eh? En particular, en el tema que nos ocupa hoy, bueno, pues hace 11 meses, 11 meses, 10, 9, 8, preocupaban mucho los problemas de liquidez que mencionaba antes. Ahora, lógicamente, lo que empieza a preocupar, y mucho, lo han dicho varios de los ponentes anteriormente, y lo saben ustedes mejor que yo, son problemas de posible solvencia, asociada a ese aumento del endeudamiento en el que incurrieron muchas empresas el año pasado y al descenso de los beneficios, que en muchos casos seguramente está siendo más intenso y sobre todo más duradero de lo que podríamos pensar hace 11 meses, ¿no? Y bueno, sobre las soluciones no me voy a extender, porque la verdad es que han quedado magníficamente cubiertas las opciones por los colegas anteriores, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lo que está haciendo Manuel Illueca y su equipo en Valencia, pues me parece muy digno de ser explorado y analizado muy seriamente, porque realmente yo creo que están tocando pues básicamente todos los instrumentos que a priori parecerían más naturales para afrontar una situación de debilidad de la solvencia de las empresas, en particular de las pymes, ¿no? Para las grandes el problema no es más fácil o más difícil, pero tiene soluciones, digamos, más directas, ¿no? Y ahí está el fondo de recapitalización de empresas grandes y estratégicas gestionado por la SEPI, que bueno, pues permite inyecciones directas en el capital de esas empresas grandes, ¿no? En el caso de las pequeñas, por motivos obvios, siempre es mucho más complicado, difícil e ineficiente seguramente introducir capital directamente, y de ahí que bueno, pues haya que plantearse otros instrumentos, otras vías para reforzar los recursos propios sin necesidad de introducir directamente capital, ¿no? Pues posiblemente a través de esos instrumentos híbridos que describía Manuel Illueca esta mañana, préstamos participativos, fondos público-privados, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos casos será necesario renegociar algunos de los términos de la deuda, reestructurar deudas para facilitar que aquellas empresas viables puedan salir a flote, ¿no? Y sobre todo en el caso de las empresas más pequeñas, pues quizá este tipo de instrumentos son complicados de llevar a la práctica, de implementar, ¿no? Y en ese caso yo creo que no podemos descartar la posibilidad, quizá como la vía más
efectiva y eficiente pues disponer de ayudas directas, ¿no? a este tipo de empresas. De nuevo, a empresas que por un lado estén enfrentando situaciones financieras, económicas complicadas. Hay que ser eficiente con el uso de los recursos públicos, por supuesto, pero que además tengan perspectivas claras de viabilidad. Entonces, bueno, yo creo que en esos casos, y es difícil poner esa etiqueta de estar en dificultad financiera pero ser viable, lo reconozco, es complicado, nosotros trabajamos continuamente en ello, pero yo creo que esas empresas, lógicamente, hay que hacer una apuesta clara y decidida por tratar de evitar que se queden en el camino, ¿no? Y bueno, lo mencionaba, yo creo que era Pablo también, bueno, la necesidad de revisar, mejorar, reforzar el funcionamiento de todo el mecanismo procesal concursal, ¿no? Tanto los procedimientos judiciales como los extrajudiciales de insolvencia, ¿no? No funciona bien en general en el caso español. Son procesos muy lentos, son procesos muy costosos, son procesos además que en una mayoría abrumadora de casos terminan con la liquidación de la empresa. Entonces, bueno, creo que necesitamos mecanismos mucho más ágiles, creo que necesitamos mecanismos que permitan con mayor frecuencia que las empresas, mediante una reestructuración sensata de sus deudas, puedan salir a flote, por lo menos aquellas viables, puedan tener más oportunidades de salir a flote. Y en el caso de las pymes, bueno, pues lo que vemos es que se da un uso muy escaso de esos acuerdos extrajudiciales de pagos, ¿no? Que en principio sería el mecanismo más natural para autónomos y para pymes, ¿no? Y hay que preguntarse por qué no funciona esta figura, ¿no? Y qué se puede hacer para mejorar, ¿no? Y bueno, pues aquí nosotros también hemos publicado algún estudio subrayando la necesidad, bueno, pues de revisar todo el proceso, de revisar esos costes fijos que en ocasiones son muy elevados y que seguramente ahuyentan a empresas de tamaño reducido. Y por supuesto coincido en la idea de que, bueno, pues puede ser un momento para, digamos, despojarnos de ciertos tabúes y tener una reflexión sosegada sobre si queremos mantener en cualquier circunstancia esa prioridad de los créditos públicos en los casos de concursos, ¿no? Instituciones tan poco heterodoxas como el Fondo Monetario Internacional viene reclamando desde hace muchos años, bueno, revisar esa prioridad de los créditos públicos en los procesos concursales, y quizá esta sea la ocasión para tener una reflexión sobre ello. Presidente, muchas gracias. Yo lo dejaría aquí. Óscar, realmente muchísimas gracias a ti. Gracias de verdad, porque no me equivocaba cuando decía que cuando uno se asoma al balcón del Banco de España, esa rigurosidad con la que trabaja, pues nos hace poder intuir los caminos adecuados. Has dejado una última slide con esas conclusiones en las que me llama mucho la atención y suscribo y sumo esa adaptar las políticas a la evolución real de la situación de la crisis. Cuidado con dejar medidas estancadas en el pasado, porque la evolución es a máxima velocidad. Por eso hay que adaptar las necesidades a esta situación cambiante que va evolucionando. Así que ojalá que realmente, me parece, Óscar, muy interesante, en el que si hay herramientas y está habiendo herramientas que están funcionando para las grandes empresas, es difícil adaptarlas a la pequeña empresa, pero yo creo que tenemos la obligación de buscar el camino de poder adaptar esos mecanismos que ya está utilizando la gran empresa y están utilizando la gran empresa y las llevan utilizando ya unos meses, incluso muchísimos años en otras ocasiones de crisis, las podamos llevar al tejido productivo de la pequeña y mediana empresa. Óscar, Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, muchísimas gracias por clausurar de forma perfecta este trabajo que estamos haciendo, al menos desde CEPIME, para intentar convencer al gobierno que hay que tomar medidas y tomar medidas ya. Muchísimas gracias, Óscar, y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta mañana, en esta jornada de trabajo que hemos realizado para intentar siempre, como no puede ser de otra manera, trabajar por la pequeña y mediana empresa española. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.